Juan capítulo 12, versículo 1. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora, no siempre es la Biblia escrita de una manera cronológica, ni da los días sucesivos o seguidos muy claramente. Entonces, empatando Juan con los otros evangelios, podemos sacar la cronología de lo que sucede aquí en Juan 12. Ahora, había salido Jesús de Efraín en versículo 54 de capítulo 11. Ahora va entrando Betania, pero en medio de Efraín y Betania tenemos Lucas capítulo 19. Mira por favor, Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús, pasaba por Jericó. Bueno, esto es justo después de haber pasado un rato en Efraín. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió en un árbol sicomoro. Entonces, ¿qué pasa? Él va y se encuentra con Zaqueo. Y versículo 5, y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y le dijo: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Creo yo que Cristo posó, como dice la Biblia, posó en la casa de Zaqueo. El jueves 8 de Nisan del año 30, entonces la noche de viernes comienza a las 6 p.m. y Cristo está posando aquí. Posa en casa de Zaqueo, jueves por la noche. ¿Ok? De ahí, saliendo de Jericó, se encuentra con unos hombres ciegos y los sana a los dos. Ahora volviendo a Juan. Versículo 1, 12:1. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Había salido de Jericó con Zaqueo y entra a Betania, que el día viernes. Ahora va llegando por la mañana a Betania. Betania, disculpa. Mal pronunciación gringa. Ok, Betania. ¿Qué dices? Betania. Ok, versículo 2. E hicieronle allí una cena y Marta servía. Ahora, versículo 1 termina con un punto. No se sabe cuánto tiempo acontece entre versículo 1 y versículo 2. No se sabe. Creo yo que entró versículo 1 a Betania el viernes. Versículo 2 está con Marta el sábado, la casa de Marta. Y según Mateo, busca por favor Mateo 26. No, espera. Mira el versículo 4 de Juan 12. Versículo 4. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, creo que él está en la casa sábado de Simón
el padre de Judas Iscariote. Okay. Mira Mateo 20, ahora mira Mateo 26. Mateo 26. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de ¿quién? Simón el leproso. Entonces, él posó jueves en la casa de Zaqueo, viernes en la casa de Marta, y sábado en la casa de ¿quién? Sábado por la noche, aquí Marta, Betania, ok, y Simón, sábado por la noche. Simón, que es el padre de Judas Iscariote. También creo una otra cosa, que hay dos ungir de Jesucristo. Creo que el primer ungimiento de Jesucristo por la mujer tomó lugar en Mateo capítulo 26. Vamos a leer ese pasaje nuevamente, 26. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Los discípulos todos, 12 discípulos. Y él había ungido, ¿qué? La cabeza de Jesucristo. Entonces, viernes, Marta unge la cabeza de Cristo. Y todos los discípulos están quejándose por la pérdida del ungüento valoroso. Ahora volviendo a Juan. Juan 12, versículo 5, versículo 4. Entonces dijo uno de sus discípulos. Mateo dice los discípulos. Juan dice uno de los discípulos. Una contradicción. Pero creo que no es una contradicción. Yo creo que ella le ungió 2 veces. Viernes por la noche y sábado por la noche. ¿Quién es el que se queja ahora? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Entonces, la primera noche, los discípulos todos se quejan por la pérdida del ungüento. Cristo responde diciendo: déjala tranquila, porque ella hace esto para ungirme a mí, porque me ama, y por mi enterramiento, mi sepultura, lo está haciendo. En el segundo ungimiento, Judas Iscariote está todavía quejándose, por supuesto, porque él es el que lleva la cartera, la bolsa de dinero. Él es el tesorero de la iglesia. ¿Okay? Entonces, siempre se está quejando. ¿Okay? Y no debe estar quejándose. Debe ya haber recibido la palabra de Jesús diciendo: no la regañe la mujer, porque lo que ella hizo, lo hizo por amor. Y mira, cuánto tú hagas a favor de Cristo, no es pérdida nunca. Amén. Hacer millones de dólares, Amen. no importa. Amen. Amen. Vale la pena hacerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Están en la casa de Simón, el padre de Judas. Entonces, este Judas Iscariote que traicionó a Jesús, él piensa: esto es mi casa, yo puedo decir cualquier cosa que quisiera decir. Y él sigue regañando a la mujer. Y no solamente eso, diferente de Mateo 26, Juan 12 dice que ella ungió los pies de Cristo con el ungüento. Mateo dice la cabeza, Juan dice los pies. ¿Cuál es? Entonces, ¿hay diferencia entre los dos pasajes?
son dos relatos diferentes, completamente diferentes. Entonces, viernes está en Betania, bueno, la casa de Marta y la casa de Simón están las dos casas en Betania. ¿Ok? Pero en viernes, Marta le unge la cabeza, todos los discípulos se quejan, y sábado están en la casa de Simón, le unge otra vez Marta o María, y esta vez en los pies de Cristo, que ella le unge, y también uno solo se queja, es Judas Iscariote. Son dos relatos distintos, ¿ok? Siguiendo con el relato aquí. Versículo 5. ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Entonces habla como un tesorero, ¿verdad? 300 y tiene la figura puesta. Ok, exacto. Versículo 6. Esto dijo no por el cuidado que él tenía de los pobres. Típico comunista. Los pobres. Olvídate de los pobres. Al gobierno no le importa, no le interesa nada de los pobres. Nada. Es pura mentira. Porque lo que ellos intentan hacer es tomar el control para sí y destruir la nación. ¿Okay? Eso es lo que pasa con el comunismo en todos lados del mundo. Eso es lo que ha sucedido. La historia ha registrado la verdad. La verdad es que el comunismo siempre derriba la nación, completamente la destruye. Versículo 6. Esto dijo no por el cuidado que él tenía de los pobres, mas porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Ahora Cristo dice una verdad contundente. Los pobres siempre tenemos con nosotros. ¿Por qué lo dice así? No porque Cristo no tiene cuidado de los pobres. Sí, Él tiene cuidado de los pobres. Pero Cristo no vino para salvar a los pobres. A diferencia a los que se llaman los teólogos de la liberación. Los teólogos de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es lo siguiente. Es una doctrina o dogma católica que fue inventada en Brasil entre los líderes católicos de aquella nación, Brasil. Y dice lo siguiente, que Cristo vino a la tierra para salvar a los pobres de la opresión de los ricos. Eso fue el propósito de Cristo. Esta teología se llama la teología de la liberación. Ha llegado a los Estados Unidos. Es comunismo lo que es. Ha llegado a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tiene su raíz en lo que se llama la teología de la liberación negra. Entre la comunidad negra de cristianos, por supuesto, enseñan esta doctrina que el pueblo blanco ha oprimido a los negros por tantos años y Cristo vino para salvarlos de la opresión. Es por eso que han elegido a Barack Obama para salvar a los pobres de la opresión de los ricos. Y lo que va a suceder, este país va a estar completamente, estamos ahora en 16 trillones de dólares de deuda. 16 trillones, digo. ¿Ok? Cristo no vino para salvar a los pobres. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice aquí. Siempre los tenéis con vosotros los pobres, mas a mí no siempre tenéis. ¿Qué es más importante que la pobreza? ¿O quitar la pobreza? ¿Qué es más importante? La salvación del alma. Porque solamente Cristo puede salvar al alma. Y es por ese propósito que vino Cristo a este mundo. Amén. Entonces, abajo con la teología de la liberación, porque no sirve. Y Judas era un teólogo de la liberación. Me parece que Judas Iscariote de Brasil. 9. Entonces una gran multitud de los judíos entendió que él estaba allí.
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de entre los muertos. Como dije, Lázaro y Cristo son dos testimonios, dos testigos importantes por la vida eterna y por la resurrección de los muertos. 10. Empero consultaron los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro. Es triste que el pueblo cubano hasta la fecha, la mayoría, están adoradores que rinden culto a Lázaro, pero no el Lázaro resucitado de los muertos, sino el Lázaro enfermo, leproso, con perros lamiéndole las heridas, las llagas de él. Y eso no tiene sentido, porque el testimonio de Lázaro no es la enfermedad, la lepra, las llagas que tenía. No, el testimonio de Lázaro es la resurrección de entre los muertos. Entonces sería una buena cosa que el pueblo cubano le honrase a Lázaro, no por las llagas que tenía, sino por la resurrección de los muertos que tenía. Amén. Versículo 10. Versículo 11. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de ¿quién? De Lázaro, por su palabra, por su testimonio. Era un testigo de la resurrección de los muertos. Ahora, versículo 12 dice el siguiente día. ¿Ok? Si jueves está en Jericó, si viernes está en Betania, y si en sábado está en la casa de Simón, el padre de Judas, el siguiente día es que domingo, día de, ¿cómo se llama? ¿De Ramos o de Ramas? De Ramos. De Ramos, día de Ramos. ¿Ok? Domingo, día de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Versículo 12. El siguiente día, una gran multitud de gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieronle a recibir y clamaban: Hosana, bendito el Cristo, que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué pasa? El pueblo ya está dispuesto y listo a recibir a Cristo como Mesías. Él está listo a recibir el pueblo y tomar su lugar como el rey de ellos. El problema no es el pueblo, el problema son los líderes del pueblo que le han rechazado y quieren matarle. Versículo 13. Tomaron ramos de palmas. 14. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene asentado sobre un pollino de una asna. Esa es una profecía de Zacarías. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. ¿Qué pasa? Ha de entrar el reino de los cielos, Cristo, para ser el rey de Israel. Siguiendo, versículo 17. La gente, pues, que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Note que una y otra vez Lázaro está predicando. Él está dando testimonio de la resurrección de los muertos. Lázaro no está callándose la boca, para nada. Y nos toca hacer testimonio, hacer testigos, así como Lázaro, dando testimonio. Versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho este milagro. Entonces Lázaro no se calla la boca. Multitudes vienen a Jesús por Lázaro, por su testimonio. 19, mas los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada aprovecháis? He aquí que el mundo se va en pos de él. Amén. Entonces todo el mundo está creyendo en Cristo por el testimonio de una persona que no se calla la boca.
que tiene coraje para abrir la boca y decir la verdad. Lo que había visto en el seno de Abraham, que había resucitado de los muertos, él está dando testimonio de su muerte. Yo quisiera saber, hay muchas personas que hoy en día se mueren y escriben historias, libros sobre habiendo visto el porvenir, ¿no? Y la mayoría dicen que vieron una luz. Hay un libro escrito que se llama Los testimonios de los perdidos y los salvos en su muerte. Y muchos ateos dicen con lágrimas, gritando al punto de morir, dicen que le están persiguiendo demonios, que sienten las llamas del fuego del infierno. Pero muchos santos, millones de santos a través de los años han dicho que están viendo una luz, que tienen paz. Que diga hermano. Yo soy enfermero, he sido enfermero por 16 años y he visto mucha gente morir. Y he visto impíos muriendo y he visto cristianos muriendo. Ajá. Y en la agonía de un impío, me parece tener en mi mente grabadas las voces de ellos gritando: Wow. ¡Sáquenme de aquí! ¡No me quiero morir! ¡Qué calor! ¡Qué oscuridad! Wow. Describiendo el infierno. Otras personas, como mi abuela, una misionera, que muere con una sonrisa en los labios, Amén. Diciendo: ¡qué luz tan linda! ¡Qué Amén. ovejitas! Amén. ¡Qué ovejitas estoy viendo! ¡Qué ovejitas más Amén. blancas! Así murió mi abuelita en mi brazo. Imagínate el testimonio de tu abuelita habiendo resucitado de los muertos. Ahora, Y eso es lo que sucede aquí con Lázaro. qué corazón tan duro el de esa gente Uf. que aún viendo un muerto salir de la tumba de 4 días y aún así querían matar al muerto y a Jesucristo. Eso es el Hombre, corazón tenebroso del hombre. es algo... Yo soy a favor de creer que la persona con todo, con el mismo Dios estando delante de él, quemándose en el infierno, ofreciendo la salvación, quedan con su propia justicia para eternamente quemar. Imagínate el corazón del hombre que está, eso es fuerte. Versículo 20. Había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Por qué griegos están aquí en la fiesta judía para adorar? Son prosélitos. Prosélitos. ¿De quién? Del judaísmo. Pero también han oído hablar de Jesucristo y quieren verlo. Mira cómo dice el versículo 21. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Quieren ver al Señor Jesucristo. Quieren mirarlo, quieren verlo cara a cara, quieren experimentar la salvación que solamente Él puede ofrecer. Y esto es para cumplir la profecía. Mira por favor versículo Isaías 9:1. Isaías 9:1. Luz para los gentiles. Pablo menciona estas escrituras una y otra vez refiriendo a la iglesia, pero realmente tiene que ver con el reino milenial, cuando Cristo viene para establecer su trono y las naciones gentiles vienen todas a Jerusalén para recibir sanación. Mira capítulo 9 versículo 1 de Isaías: aunque no será esta oscuridad semejante a la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, ni después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las naciones. Galilea de las naciones. Mira versículo 2. Pueblo que andaba en tinieblas, los gentiles, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una profecía del reino de Mesías, recibiendo las gentes, las naciones gentiles, así como Salomón recibió, ¿quién? La reina de Seba, del sur. Una mujer gentil viniendo a adorar a Salomón en su reino.
Así también Cristo sentado sobre su trono en Jerusalén recibirá las naciones gentiles. Y esto aquí Juan 12, versículos 20 y 21, es el cumplimiento de esta profecía. Están viniendo ya las naciones gentiles, los griegos, como dice aquí. 22. ¿Tú sabes qué pasó también? El eunuco en Actos capítulo 8, etíope, porque vino a Jerusalén y estaba regresando a su tierra en Actos capítulo 8, porque había venido para adorar al rey. Siendo él un judío que conocía la profecía, vino a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los judíos crucificaron al rey. Entonces el judío, el eunuco etíope, estaba en camino a volver a su patria. Y gracias al Señor, Felipe le encontró y le testificó de Jesucristo. Como dice la Biblia, le evangelizó a Jesús, ¿verdad? Y él fue el primer convertido gentil en la época de la iglesia. Juan 12. Vino Felipe, versículo 22, y lo dijo a Andrés. Y otra vez Andrés y Felipe lo dicen a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo. ¿Qué es la glorificación de Cristo? Es la resurrección. 24. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Ok, esto es una metáfora. Cristo dando explicación. No es una parábola. No, es una metáfora, otra cosa. Es una comparación, es una semejanza. Okay. Y Cristo, por medio de esta metáfora, explica lo que es que le iba a suceder. Es decir, que iba a morir y ser enterrado. Y dice que si el grano no se muriere, el grano de trigo, queda solo. Ahí está. No produce nada, no rinde nada. Tiene que morir enterrado en la tierra para llevar fruto. Y puede llevar mucho fruto. ¿Okay? Un solo triguito puede producir un tronco con centenares de otros granitos de trigo. ¿No es así? Mira 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Como lo explica Pablo, de la misma manera. 1 Corintios 15, versículo 36, 35. Mas alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muriere. La misma cosa que dijo Cristo. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o de alguno otro de los otros granos, mas Dios del cuerpo, como Él ha querido, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne es la de los hombres. Mira el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra como grano en corrupción, se levantará en incorrupción. Y produce ¿qué? Fruto. Pero tiene que morir primero para experimentar la resurrección y el fruto, llevar fruto. Ok, volviendo a Juan, capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. ¿A quién se refiere Cristo aquí? No al cristiano, ni al judío, se refiere a sí mismo. Él dice versículo 24, grano de trigo. Versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
Entonces, Él no está diciendo que Él va a tener vida eterna por haber resucitado de los muertos, sino que va a otorgar vida eterna para los que se salvarán por medio de Él, pero es Él aborreciendo su propia vida para ser entregado y morir como un grano de trigo. 26. Si alguno me sirve ahora, está entrando en lo que se llama el discipulado. 25. Si se aplica a Cristo, bueno, está bien. Si se aplica al cristiano, tiene que ver no con la salvación, versículo 25, la salvación, pero 26, el discipulado. Hay dos asuntos aquí. 25, vida eterna, la salvación. 26, servir. No mezclar las dos cosas. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me serviere, mi Padre le honrará. Ahí el premio. Y versículo 26 no tiene que ver con la resurrección, sino ¿con qué? Con el discipulado. Servirle al Señor y recibir galardones. 27. Ahora es turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Okay? Es la prueba de que Cristo se refiere a sí mismo. El que ama su vida la perderá. Ahora dice, Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido a esta hora. ¿Qué? Para perder su vida, para ser crucificado, para ser glorificado en la resurrección. Un grano de trigo muriéndose en la tierra. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Cristo es ya glorificado y en la resurrección será glorificado otra vez. En la resurrección. Versículo 29. El pueblo pues que estaba presente la había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le había hablado. Entonces están oyendo una voz. Algunos oyen un trueno y otros oyen una voz. Me imagino, y no puedo decir definitivamente, que los que oyen un trueno son los impíos. ¿Ok? Y los que oyen la voz, claramente son los salvos, son los justos, los que creen en Cristo. Y la misma cosa sucedió con Pablo, porque cuando él fue convertido al Señor, una luz resplandeció, una voz habló, y algunos oyeron ¿qué? Un trueno, y otros ¿qué? Oyeron una voz. Dos grupos presentes y oyen dos cosas diferentes. Los impíos no quieren oír la voz del Señor, o no pueden oír la voz del Señor. Debe ser. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este versículo es para memorizarse, porque Cristo está diciendo, si estoy levantado en la cruz del Calvario, todos atraeré a mí mismo. Entonces vota Calvino. Porque ¿qué dice Cristo? Todos atraeré. Pero atraer, uno puede ser atraído sin ser salvo. Son dos cosas distintas. ¿Tengo razón? Pero ¿qué pasa? Está atrayendo a todos. Mira Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Disculpa, capítulo 2, versículo 11. 2:11 de Tito, porque la gracia de Dios, Cristo,
que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Todos. ¿Ok? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Entonces, con Cristo, Dios ha manifestado su gracia para con toda la humanidad. Ahora, uno dirá, ¿qué de los paganos en la selva? Aún ellos, según su conciencia, conocen de la gracia de Dios. Amén. Según su conciencia, así dice Romanos capítulo 2. Volviendo a Juan 12. Juan 12, versículo 32. Versículo 31. Dice, juicio, porque ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, a estas alturas es importante notar que el diablo ha sido echado 5 veces. 5 veces. En Génesis capítulo 1, versículo 1, que se toma con Ezequiel 28 e Isaías 14, el diablo fue echado del tercer cielo, la morada de Dios en los cielos. ¿Okay? Génesis 1:1 con Isaías 14. El diablo completamente botado del tercer cielo. Ahora mira Lucas 10, el segundo paso del diablo para abajo. Lucas 10. El diablo 5 pasos para abajo. Lucas 10, 18. 10, 18. Les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Ahí Satanás echado del segundo cielo. Echado del segundo cielo. Que ahora está en la tierra. ¿Ok? Entonces fue echado del tercer cielo. Isaías 14. Segundo paso, Lucas 10, 18. Fue echado del segundo cielo. ¿Ok? Ahora mira Revelación capítulo 12. Revelación 12. Y vamos a ver al diablo en el futuro echado del primer cielo, que es la atmósfera de la tierra. 12 y 9. Y fue lanzado fuera aquel dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué pasa? Él está echado en este momento, el diablo es ¿quién? El príncipe de la potestad del aire. El primer cielo, el aire, la atmósfera de la tierra. Ahora, en versículo 9, él es arrojado en tierra. Es decir, que se convierte Satanás en el anticristo, el hombre de perdición, y ya no vuela por el primer cielo como los aves, sino está ubicado en la tierra como un hombre caminando por la tierra, así como tú y yo. Entonces fue echado del tercer cielo, segundo cielo, aquí durante la tribulación, echado del primer cielo, está en la tierra como un hombre. Cuarto paso, en el libro de Revelación, está echado en capítulo 20 al pozo del abismo. Ya no está en la tierra, está en el pozo del abismo. Y al final de capítulo 20, el quinto paso para abajo para el diablo, está arrojado o lanzado en el lago de fuego.
Entonces, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, la tierra, de la tierra al pozo de abismo, ¿y dónde? Al lago de fuego. Cinco pasos. Volviendo a Juan 12. Y esto se llama el juicio del diablo. 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 5 pasos. 5 pasos. Versículo 33. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre Juan 12. Juan 12.